Bendiciones familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy, otro lunes más en Parqueando con Jesús. Estamos muy contentos. Hoy vamos a tener un tema interesante, tenemos unos invitados espectaculares y, y para mí es más que un privilegio que usted que está del otro lado pueda ser edificado a través de la palabra de Dios, a través de el aliento de vida que el Señor sopla a nuestras vidas por medio de su palabra. Y quiero que sepa algo, dentro de lo que estamos haciendo, eh, el corazón detrás de este programa es que usted pueda crecer, que usted pueda sanar, que usted tenga herramientas de cómo vivir su fe de una manera genuina. En medio de una generación que tiene demasiada información, en una generación donde hay mucha mentira camuflajeada de verdad, usted pueda tener acceso al pan de vida. Y hoy, en un tema como el matrimonio, un tema controversial en los últimos tiempos, porque sabemos que habrá muchos engañadores tratando de decir cosas como que la poligamia eh, no es pecado o que divorciarse está dentro de el plan de Dios o que el, no es la dureza de nuestro corazón lo que hace que eso sea una verdad a medias, porque sabemos lo que dice la palabra y lo que queremos transmitirle hoy a ustedes son herramientas de cómo se vive un matrimonio en Cristo, cuáles son los retos, los desafíos, cuáles son las oportunidades que usted como creyente va a poder enfrentar de la mano del Señor. Y hoy, dentro de un mundo que desecha todo muy rápido, cambiamos de celular cada 3 años, cambiamos de carro, cambiamos de casa. eh, si algo nos sirve, lo reemplazamos fácilmente. Eh, una generación que quiere todo inmediato. ¿Cómo enfrentas tú los desafíos en tu matrimonio? Sabiendo que Dios dijo que era hasta que la muerte los separe o hasta que Él venga por su amada novia, la iglesia, o hasta que a ti te convenga. Hoy para mí es un privilegio poder presentar a mis hermanos Alexander y Sansi Decano. Gracias por venir y acompañarnos hoy a Parqueando con Jesús, mis hermanos. Están literalmente en su casa y, y bueno, no es primera vez que ustedes vienen a Parqueando con Jesús. Creo que es la segunda oportunidad que los tenemos con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema interesante con respecto a los matrimonios. Yo los he visto, ustedes hemos compartido asignaciones en distintas áreas con jóvenes, en distintos servicios, pero escucharlos ministrar a través de lo que han vivido ustedes en su matrimonio, para mí es un privilegio. También me voy a gozar este programa y quiero saber cómo se sienten y darles la bienvenida. Sí, hermano, para nosotros también es un privilegio y un gusto. Para mí estar compartiendo aquí con mi esposa y contigo este tema que lo hemos vivido, que nos ha gustado y cómo nos ha cambiado, cómo lo estamos conociendo y cómo ha sido de bendición para nuestras vidas. Y bueno, también es un privilegio porque nosotros no es que lo sabemos todo, pero como dice la palabra, más bienaventurado es aquel que da que el que recibe. Entonces, queremos compartir un poquito de nosotros, de lo que el Señor ha hecho, lo que dice su palabra y como decías al principio, que esto sea de bendición para aquellos que nos están escuchando y para nosotros mismos, que Amén. seamos Sí. edificados. Y basado en eso, para las personas que nos ven, que nos escuchan, cuéntenme un poquito de ustedes, del génesis de su matrimonio, cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan casados. Yo creo que para iniciar la conversación y que la gente sepa más o menos el, cómo,
cómo su matrimonio surgió, cómo nació eso. Bueno, mira, nosotros tenemos 4 años y 3 meses de casados. Sacamos la cuenta en Sí, antes. De los meses, de los meses. Y nosotros nos conocimos a través de un ministerio que presenta a Jesús a través de testimonios. Ahí Sansi era líder de jóvenes y a mí me había invitado un amigo de la universidad que lo había estado chifiando por mucho tiempo y no quería ir allá porque le estaba huyendo verdaderamente. Y bueno, ahí empezó, era mi líder, yo la veía a ella como ella conocía la palabra, me parecía una mujer sabia y eso me llamó la atención y ahí la conocí. Mira, interesante, porque muchos matrimonios inician con una atracción física, química, algo que los atrae el uno del otro. Y algo que yo tenía acá en mis anotaciones, Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, lo que te atrajo realmente a ti fue eso. Me llamó la atención porque en ese momento yo no conocía a Cristo. Yo estaba llegando ahí y ahí me choqué con la realidad de Jesús, de un Dios al que yo no conocía. Y en ese momento a mí me gustaba otra persona, pero sí me llamó la atención cómo ella conocía la palabra. Wow. ¿Y de tu parte, hermana? Bueno, en ese momento nosotros estudiamos en la misma universidad y no nos conocíamos hasta que él llega a este lugar que él menciona, que hablamos pues de estos testimonios de vida y presentamos a Cristo, una relación con Cristo. Ya yo, como él decía, servía allí, pero durante todo ese tiempo que nosotros nos conocimos, realmente yo a él lo veía como un amigo. O sea, éramos parte del grupo, era como una especie de célula que nosotros conocemos hoy, con algunos matices diferentes, pero servíamos juntos al Señor. O sea, porque después de que pasa eso, él decide quedarse allí por lo que experimentó con el Señor y empezamos a servir juntos. Entonces era una relación muy bonita entre todos como amigos. No había algún tipo de afecto. Y creo que un momento de pronto decisivo del tipo de relación que teníamos era que yo me iba a ir de viaje y él se quedaba aquí en Panamá, pero entre otros amigos, otro amigo íbamos a tener un tiempo juntos en este viaje. O sea, yo me iba primero porque yo iba a estudiar y nos íbamos a encontrar allá él y otro amigo más para pasear, pues. Entonces, allí pasó una situación que fue medio extraña, la comunicación de los que se quedaron aquí, terminar de organizarse para ir a encontrarnos allá, y entonces como que esa interacción fue un poco extraña y este amigo me dice, mira, yo no sé qué le pasa a Alexander, pero yo creo que como el que él gusta de ti. Y yo como que, ¿qué? O sea, esto no puede estar pasando. Porque éramos amigos, o sea, ahí no había más nada. Y realmente de mi parte, yo había hecho un compromiso con el Señor. Y esto puede sonar como extraño, radical, pero solamente había tenido una relación antes de llegar a Cristo y fue una relación como cualquiera en el mundo. ¿Sí? Mentiras a mis padres para salir con él, mayor que yo en ese momento. Y cometí errores, o sea, pequé con esta persona llevando un noviazgo. Y a todo esto yo llego a Cristo, el Señor empieza a restaurarme y en medio de esa restauración, un muchacho de este ministerio me llama la atención. No vivía en Panamá. Cuando ese tipo de cosas empiezan a pasar, yo le digo al Señor, yo no quiero tener un noviazgo. Yo quiero que la persona que tú envíes a mi vida me des la certeza de que esa es la persona con la que yo me voy a casar. Y en ese momento yo hice un compromiso con el Señor, mantenerme en oración con Él, todo lo que yo pudiera servirle al Señor con Él hasta que llegara esa persona. ¿Y cómo me iba a dar cuenta de que era esa persona? Pues para mí una persona que amara al Señor sobre todas las cosas. Y habían dos cosas importantes, que mi mamá, mi familia también lo recibieran a él como parte de la familia, porque era algo que no pasaba en esa otra relación. Y por último, yo le había pedido al Señor que no tuviéramos contacto físico, ni siquiera un beso, hasta el día del altar.
Entonces yo tenía eso en mente, así que yo no lo veía a Eso él no era para nada. negociable. Exacto, no negociable. Así que cuando nosotros nos conocimos, no había ningún tipo no sé, de afinidad por ese lado, hasta que, bueno, yo me voy, me entero de esta situación e incluso yo le digo a él, mira, yo vine a este viaje para estudiar, pero también quiero tener un tiempo con el Señor, quiero conocerlo mucho más, así que no vamos a tener comunicación hasta un mes antes de que tú viajes y todavía decides viajar, porque ya el otro amigo no iba, entonces iba a ser como un poco incómodo, ¿no? La situación del viaje y la cosa. Así que así hicimos, no tuvimos contacto ni comunicación hasta un mes antes de que él viajara. ¿Y Y viajaste? Sí. ¿Y Y fue un bueno, desastre o no? o sea, en ese tiempo, o sea, yo conociendo al Señor bien inmaduro, pero en el tiempo que sucedían estas cosas, el Señor me había traído ya me había traído a Él y yo lo empecé a conocer a través de su palabra. Y yo iba madurando, viendo como la realidad del Señor. Entonces, en ese momento, sí, ella me gustaba, pero más allá de solo un gusto, y eso es otra cosa, antes de Sansi yo no había pensado en el matrimonio. El matrimonio, cuando ya yo sabía que yo quería con ella, y era matrimonio, era casarme con ella. No era otra cosa, No no era un era gustarla, no noviazgo, no era era una relación. satisfacerme, pero ya me había empezado a gustar. Em, entonces sí, cuando ella me dice eso, a mí, claro, me sentí, me dolió esa separación, esa distancia que ella pidió, ella tomó esa decisión porque ella quería agradar al Señor. A mí no me gustó la decisión, a mí me dolió, pero por encima de todas las cosas, ya yo sabía y el Señor había puesto en mí esa atracción hacia ella y ese querer por buscar al Señor en su palabra y honrarlo a Él. Entonces, solo seguí el camino por donde el Señor me estaba llevando. Entonces, después de eso, regresamos acá. Yo seguí sirviendo en ese ministerio y tú saliste a buscar una iglesia. sí, Ella salió del ministerio a buscar una iglesia. Y cuando tú regresaste, tú me habías dicho que tú me querías como amigo, que no sí, me veías como más nada que un amigo. Entonces sí. hubo una distancia. Igual yo cogí espacio. Em, Y algo bien interesante que él acaba de mencionar es el hecho de que el Señor puso en su corazón el matrimonio, que no existía. Entonces, para Fue mí, lo que tú pediste. exactamente. Entonces, son detalles del Señor que, o sea, de realmente Él es fiel y Él conoce los anhelos del corazón y ese compromiso de querer agradarlo a Él con las decisiones que tomamos. Entonces, sí, tal como dice mi esposo, cuando regresamos, tomamos distancia, yo salgo de este ministerio y llego a Roca por una persona que ya no se congrega aquí, pero es como el Señor mueve todas las cosas. Y yo recuerdo que tengo dos amigas muy cercanas y ellas me preguntaban, pero ¿de verdad no sientes nada? Y yo le decía, mira, puede que sea un muchacho guapo, no, o sea, no te puedo decir que no, pero yo tengo un compromiso con el Señor y yo realmente quiero respetar eso y de verdad no sentía más allá. Entonces creo que también era un trato del Señor tanto con él como conmigo. Y de pronto uno, o no sé, las personas escuchan como que, oye, pero si no sentías nada, ¿qué pasó? Son las cosas que hace el Señor, porque también yo le había pedido que fuera un hombre temeroso del Señor, que lo amara a Él por sobre todas las cosas. Y si hubiese sido muy rápida toda la situación, quizás yo no hubiese visto los frutos que el Señor me permitió ver para darme cuenta que era el hombre que Él había escogido para mí. y en todo este tiempo yo seguía siendo transformado. El Señor me sacó de la depresión, del alcoholismo, de no tener identidad, no sentirme nada. Y Eh, perdón que te interrumpa. ¿Vieron que él no es ningún querubín? En antes estábamos hablando de que, ¿viste? Alexander es un no. querubín. Para No, mira, nada. Dios también hizo algo en él. Sí, Y bueno, como dijo mi esposa, ella llegó acá a Roca. Y entonces yo
leyendo la palabra, lo que el Señor estaba poniendo en mí, también me movió de ese lugar, de ese ministerio, a buscar una congregación, un cuerpo con quien congregarme, alimentarme y ser parte verdaderamente de un cuerpo. Y yo no quería venir para acá. Yo no quería venir a Roca, porque acá estaba Sansi. Y yo no quería que la decisión de yo salir de allá a buscar un cuerpo se viera afectado por mis sentimientos hacia ella. Entonces, yo estuve buscando iglesias por varios lugares en Panamá y no sé cuántos años pasaron desde que te conocí hasta que llegué acá. No sé No me si acuerdo. no lo Pero no recuerdo. fueron 2 semanas. No fueron 2 semanas, fueron meses, capaz año. Y tú habías estado bautizada, ya te habías bautizado. Bueno, que de hecho eso es un tema interesante porque quien me movió a pensar en el bautismo bíblico fue él. Él me hace la pregunta en una ocasión y me dice, ¿tú qué piensas del bautismo en aguas? Y yo, como buena católica, no, a mí me bautizaron de bebé, el bautismo, ese es el bautismo. Es que mira que yo estaba leyendo en la Biblia y yo como, interesante. Bueno, como dice el pastor, hagan la tarea. Entonces, vamos a estudiar al respecto y qué te parece si nos reunimos y conversamos de qué es lo que dice la Biblia. Y en efecto eso fue lo que hicimos, porque la verdad es que en este ministerio donde conocimos de tener una relación con Cristo, no se hablaba de la palabra constantemente y no era una iglesia. De hecho, te invitan a que busques una iglesia donde congregarte y cimentarte. Entonces así fue como que creo que empezamos a ser un poco más cercanos por estudiar la palabra acerca del bautismo. Y tomamos la decisión después de haber estudiado la palabra juntos. De que era necesario bautizarnos. Exactamente. ¿Y qué tiempo después se casan? ¿Qué tiempo después de ese momento de que tú llegas a Roca? Ok, yo llegué a Roca por el bautismo. O sea, de una u otra manera, en las otras congregaciones en las que estuve, me ponían trabas. Ujú. Para el bautismo llegué acá, fui guiado, fui mentoreado y me bauticé casi a las 2 semanas de haber Sí. llegado acá a Roca. Y yo tuve un viaje, y eso fue en el 2019, me acuerdo, en pandemia. Entonces, yo regreso. En todo este tiempo, Sansi estaba, no quiero nada contigo. Ujú. Yo regreso de ese viaje en el 2019 y ya el Señor había hecho algo en ella. Ya había transformado y había puesto sentimientos en ella. Entonces yo regreso acá, yo empiezo a congregarme acá en Roca, empiezo a ser mentoreado, discipulado, eh, y pasaron 2019, 22. 22, Sí. 2 años Y- después. Y bueno, por eso es que el pastor siempre echa la broma de que él vino por mí, ¿no? Porque después de haberse bautizado, que él regresa, de las primeras conversaciones es y cómo se maneja aquí este tema del compromiso, de casarse. Entonces tienen que hablar con sus mentores. Ahí partió todo. Pero ¿qué pasó cuando él se fue de viaje? O sea, él se va para China y por trabajo, toman la decisión de bautizarse y lo bautizaron así, Express VIP, que hasta KFC le llevaron después, comercial aquí. Yo creo que eso no se hace en los bautizos, Sí. pero a él se lo llevaron. Y cuando él se va, él me dice, cuando se despide de mí, mira, yo estoy seguro de que tú eres la persona que Dios escogió para mí, tú vas a ser mi esposa. O yo estoy equivocado y el Señor cambia ese sentir y esa certeza, o te confirma a ti. Y me dejó con esa bola y se fue para China. Claro, que yo confío en Dios y me ya, voy. exacto. De la vez que nosotros conversamos que él tenía sentimientos hacia mí, cuando regresamos y dijimos, esto no puede pasar porque te veo como un amigo, esa fue la primera vez que algo fue diferente. O sea, en él había una confianza en el Señor, en lo que Dios le había dicho, que yo dije, ok, para que una persona hable con tal seguridad es porque está confiando en el Señor. Entonces, aquí hay algo diferente. Y yo me puse a orar y a preguntarle al Señor si yo estaba equivocada, que me mostrara. Porque yo había hecho un compromiso con Él y yo no quería fallarle a Él, ni siquiera mis emociones o mis sentimientos. Yo no quería fallarle a Él. Y si Él estaba seguro de que Dios le había dicho, yo quería estar segura de que realmente era Él.
Entonces, cuando yo le pregunto al Señor, le pido, muéstrame, el Señor me empieza a mostrar cualidades en él. Cuando yo me fui del país, él estaba en mi casa con mi familia, le llevaba pizza, compartía con mis hermanas, como mis hermanas todavía estaban en el ministerio, él las llevaba a la casa, o sea, ese tipo de cosas me mostraron a mí el corazón que él tenía, porque yo ni siquiera estaba aquí, no conversábamos. Claro, y no sé si te das cuenta, pero poco a poco estaba cumpliendo las exigencias que tú le habías puesto al Señor. Sí, La familia, temor de Dios, total, matrimonio. sí. Y tú dices, bueno, pensándolo bien, dos más Como que dos, sí, como que, total. porque él no sabía que tú habías hecho ese compromiso. No, para nada. O sea, Eso yo, era entre tú y Dios. totalmente. Ni mi mamá, nadie sabía, absolutamente. Entonces, bueno, él regresa de China, no había nadie que lo fuera a buscar. La mamá estaba de viaje, el papá en un proyecto no sé qué, el hermano estaba con la mamá de viaje y entonces yo ¿sabes? Había que servirle al hermano, ¿no? Claro. Así que me fui con Hillary y lo pasamos a buscar. Y en esa ocasión, pues yo le comparto lo que el Señor me estaba mostrando, pero le dije, no te emociones. Yo imagino a Alessandri que Ayuno y oración antes de cualquier estamos cosa. venciendo, dice. Y de verdad, ayunamos Sí. una semana completa. Y durante esa semana tiene un accidente de carro. Y me movió el escribirle, el preguntarle, pero yo sentí en dónde está tu confianza, en el Señor o en las emociones que ahora estás sintiendo, porque el Señor me dijo que sí era Él. Entonces yo dije, no, yo voy a confiar en el Señor. Y bueno, después él se comunicó con mi mamá y todo, gracias a Dios, estaba bien, pero el carro quedó mal, ¿verdad? De ese accidente. Entonces, bueno, terminamos el ayuno y cuando conversamos, eso fue ya lo decisivo, porque él me dice, ¿sabes que tuve un sueño? Yo no interpreto sueños, pero yo sabía la interpretación de ese sueño. Y él me dice, Cuéntanos. en el sueño yo intenté darte un beso y una mano se me puso así en la boca que no te podía besar. Y yo le dije, claro, yo sé la interpretación, que yo le había pedido al Señor que cuando yo tuviese una relación con la persona que va a ser mi esposo, no iba a haber besos hasta el altar. Y él, o sea, sin dudarlo, sin preguntar absolutamente nada, dijo, ok, así va a ser. Y eso para mí fue como que ya, o sea, ya, más nada que dudar. Y bueno, más enamorada, Ya, no puedo. qué bueno. Miren qué interesante su inicio, su génesis, el génesis de su matrimonio, porque si hoy les pregunto, 4 años después, eh, ¿cómo describirían su matrimonio con una sola palabra y por qué? ¿Qué me responderían? Yo diría, por cómo inició, por todas las cosas, no te voy a dar una palabra, te voy a dar dos. Está bien, te lo Ha permito. sido una gracia de Dios donde he podido experimentar su misericordia. Porque yo no soy perfecto. Yo, por mí mismo, yo no estoy aquí. Esto es completamente un regalo del Señor donde he podido verlo a Él y estoy siendo transformado. Sí. ¿Mi hermana? Yo le decía hace un momento como que para mí ha sido como intimidad. Y bueno, conversando llegamos a otra palabra, unidad, en realidad. Y creo que es lo que el Señor nos ha permitido experimentar, unidad con Él y entre nosotros, de cómo afrontar ciertas cosas, cómo buscarlo a Él en la unidad del matrimonio y que hay una transparencia completa de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Interesante. Y no es que somos completamente uno como lo vamos a llegar a ser, pero esto es algo de día a día. Estamos siendo cada vez más uno. ¿Ustedes piensan que Dios usa el matrimonio como un proceso de santificación para su mismo cuerpo? Completamente, sí. Sí, al final de Efesios 5 se habla que dejará el hombre a su madre y a su padre y se volverán una sola carne. Y termina diciendo que este es misterio que es, no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de Cristo Y la iglesia. y la iglesia. Nosotros reflejamos esa unidad de Cristo con su iglesia.
y dentro de los roles que podemos ver en la palabra para tanto el hombre como para la mujer. Somos transformados a la imagen de Cristo, tanto la mujer en su rol como el hombre en su rol, ambos. Me gusta, Sí. me gusta eso. Mira que uno de los principales problemas que vemos allá afuera y muchas veces dentro de la iglesia es el intercambio de roles. Mm. Es la competencia constante en el matrimonio. Mm. Y, y algo que yo tenía por aquí en mis anotaciones es que pensando en el matrimonio, Dios no diseñó el matrimonio para estar cómodos, sino para sacudirnos a la incomodidad y llegar al crecimiento de nuestro carácter. En esa misma línea, si yo les preguntara cuál es la mayor crisis que han enfrentado en estos 4 años como matrimonio. Me gusta porque se está poniendo la cosa buena. La mayor crisis que han enfrentado, ¿cuál es y cómo la superaron? Opinan lo mismo, los dos la misma crisis. Podríamos decir que es Yo la situación creo. con mis padres, ¿verdad? Ujú. Luego de la boda, de alguna manera, eh, Un año después. un año después, mi papá desarrolló ¿cómo lo puedo decir? Esa palabra. No sé, un desacuerdo con el Cierto matrimonio. rechazo. Desacuerdo con el matrimonio y rechazo hacia Sansi, de la manera en que ella no puede ir a la casa de mis padres y me recomendaba divorciarme de ella. Wow. Esos eran los mensajes de mi papá hacia mí y ella lo sabía y claro que se sentía muy mal. Entonces, en ese momento también nosotros estábamos viviendo en la casa de mis abuelos, que mis mismos padres nos lo habían dado para que viviéramos ahí cierto tiempo, pero de tanto ese rechazo o eso que se había desarrollado, me pusieron como un ultimátum, o era ella o era la casa. Entonces yo les dije, bueno, denme un tiempo y avísenme, pero yo tengo que escoger a mi esposa. Eh, y así fue, en todo este tiempo, sabiendo lo que dice la palabra y el diseño de Dios para el matrimonio, yo soy una sola carne con ella y yo me he separado de mi padre y mi madre. Entonces, lo duro para mí ha sido seguirlo honrando porque la palabra también nos manda a honrar a padre y madre, pero honrar a un padre y madre que te lastima es duro, pero la palabra dice honralos. Entonces, le doy gracias a Dios por haberme dado la fortaleza y su espíritu haberme transformado para seguir el diseño de Él y tomar el lado de mi esposa. Ahora lo puedes decir de tu Sí, lado. ¿cómo te sentiste en medio de ese Sí. proceso, hermana, de esa crisis? Fue súper fuerte y difícil, sobre todo porque cuando nos avisan de que, bueno, ya nos teníamos que ir de la casa, teníamos una semana literalmente para mudarnos. Y, o sea, fue tan fuerte el impacto de todas las cosas que estaban pasando que yo me indispuse. O sea, debilidad, dolor de cabeza, vómitos de la situación que estaba pasando. Y es muy difícil porque, no sé, de pronto mi expectativa de la familia, de cómo llevarnos con la familia era una, y luego ver esta realidad era una impotencia también entre cómo los padres pueden sentirse de esta manera, habiendo visto el cambio que el Señor hizo en mi esposo, por un tema de religión quizás, porque ese rechazo también viene producto de que ellos creen que yo fui la que traje a Alexander a esta iglesia y que nos casáramos. Entonces, creo que una de las cosas que más me dolieron es la actitud de ellos hacia Alexander por haberse casado conmigo. Claro. Y creer que es tu culpa, que ellos Sí. estén pensando eso y me estén tratando así. Sí, y luchar con eso, porque al final es una mentira. Y a la vez honrarlos a pesar de Claro. todo y amarlos. Y aunque ellos sean indiferentes, ya una llamada para el cumpleaños, un texto,
un regalito, lo que sea, o sea, tratar de estar presentes aunque no haya esa interacción. Y por lo menos con mi suegra hay un poco más de apertura, e incluso lo hemos invitado a la casa ya que no me permiten ir a la de ellos, pero bueno, hacemos lo que el Señor nos permite y los amamos. No ha sido fácil y hay estas actitudes de rechazo que hacen que como seres humanos nuestro corazón se duela. Pero ¿cuánto pasó Jesucristo por nosotros? Entonces eso no es nada. Y si con nuestra actitud de servirles y amarles y estar para ellos, en algún momento ellos puedan ver a Jesús a través de nosotros, eso es más que suficiente. Entonces creo que ha sido de las crisis para nosotros más difíciles porque son personas que amamos, son los papás de mi esposo, y cómo a pesar del dolor tú decides amar a las otras personas no es algo que brota de nosotros. No. Nuestra carne no quiere eso, Sí. pero es algo que hemos ido aprendiendo del carácter y del corazón del Señor. En el matrimonio. Sí. Mira que cuando ambos hablaron, pude notar en sus rostros cómo el corazón se aflige por amor. Y eso es Cristo. Eso es Cristo. Mira, Mateo 7 narra la historia de un hombre que edifica su casa sobre la roca, ¿cierto? Y esa historia nos revela que vienen situaciones, vientos, lluvias, ríos, y chocan contra la casa, chocan contra el matrimonio. Nadie está exento de pasar estas situaciones, poniendo la situación que sea. Mi suegra ve siempre parqueando. Suegrita, te amo. Nosotros también vivimos un episodio como ese. Yo veía a mi esposa en las escaleras. Mi esposa mi suegra no conocía a Cristo, pero también después que nació Uriel hubo cierto rechazo. Yo no era un hombre de Dios tampoco, yo era ¿sabes? Entonces, yo creo que es interesante saber escoger según lo que dice la palabra de Dios, un principio bíblico que cuando un hombre se casa, debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y los dos hacer una familia. Sí. ¿Sí? Entonces, si pudieran tener un matrimonio enfrente, que no van a tener uno, van a tener algunos que nos van a escuchar, ¿qué le aconsejarían en medio de la crisis? Porque, ojo, una cosa es saber lo que está escrito allí, y lo hablábamos antes de comenzar el programa. Una cosa es tener el conocimiento del texto bíblico, pero ¿cómo animan a la gente a empezar a vivir lo que saben? Yo ayer posteaba en mis redes sociales que honrar a Dios nos va a costar ciertas cosas, pero vale la pena. Desde el lado de la sanidad, se los digo, vale la pena. Entonces, ¿qué le aconsejarían a esos matrimonios jóvenes y no tan jóvenes que nos están escuchando con respecto a las crisis matrimoniales externas? Porque ya vamos a profundizar en las internas. Yo creo que una de las primeras cosas sería esa vulnerabilidad dentro del matrimonio, porque de pronto uno, no sé, quizás en el mundo, no lo sé, no compartas ciertas cosas con tu esposo porque de pronto, no sé, son sus papás, en mi contexto, ¿no? Son sus papás, después tú vas a contribuir a la herida. No, o sea, me siento de esta manera. Y eso da oportunidad a que mi esposo pueda traerme a la verdad de Cristo, ¿sí? Porque una de las cosas, uno de los hechos que ellos atribuyen por lo cual no están de acuerdo con el matrimonio y todo lo demás, es justamente cómo se dieron las cosas. Y por lo menos de tu parte ahorita decías, wow, es que el Señor fue confirmando esto y esto que tú le pediste o ese compromiso que hiciste con Él. Y para ellos ¿cómo te casas con una persona que no te ama? No lo entienden ni lo perciben de la forma en cómo nosotros vemos, wow, la mano del Señor. Entonces yo creo que uno de los consejos sería el ser vulnerables y transparentes, no con el irrespeto, sino
realmente decir así me siento, así veo las cosas, porque eso le permite a nuestro cónyuge llevarnos a la palabra del Señor y a lo que es verdad, para que reemplace toda mentira y toda confusión. Bueno, no sé cómo darte esta respuesta, pero o sea, las crisis externas yo pienso que tienen una raíz. O sea, puedes ver las ramas, pero siempre viene de algo más interno. Si vamos a ir para allá, te podría decir que lo externo es entender que somos dos pecadores eh, y no estamos peleando el uno contra el otro. Es el pecado de ella y mi pecado que se está manifestando en ese momento. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué hace el devorador que anda buscando cómo matar, cómo destruir? Entonces, pararte en la palabra y rápidamente el primero que baje ese orgullo y busque ese perdón, esa reconciliación, hay ganancia, hay ganancia. Amén. Hace poco, hace un mes creo que pudo haber sido, no nos habíamos puesto de acuerdo en qué íbamos a comer. Pequeñas cosas ¡Qué desatan desafío! grandes Sí. tormentas. Salimos sin saber dónde íbamos a comer, dimos vueltas y vueltas y no llegamos a una conclusión. Entonces me molesté, me puse bravo. O sea, pero Entonces tú te pones bravo, Sí, hermano. se pone bravo. ¡Guau! me pongo bravo. Los dos nos pusimos bravos, regresamos a la casa y entonces aquí nadie iba a comer. Terminamos en la casa de vuelta, nadie iba a comer, ella se fue para el cuarto y yo me fui para otro cuarto y de una vez lo que acabo de decirles, y que esto no puede ser. Fui a orar, yo no fui a quejarme, fui a orar y después de orar fui al cuarto a arreglar las cosas, a pedirle perdón a mi esposa porque había actuado mal, porque no la estaba tratando como un vaso frágil, porque no le estaba dando su respeto y su valor. Arreglamos las cosas y terminamos comiendo en la casa. Compartimos juntos, hicimos el plato juntos, no gastamos dinero y nos reconciliamos. Entonces, vayan a orar y busquen esa reconciliación. Amén. Gracias. Mira, mira, mira. O pónganse de acuerdo antes de salir. Sí, también. Por si acaso. Sí, eso está complicado a veces. El, en medio del desafío que ustedes ven, tengo entendido que ustedes actualmente trabajan con matrimonio. Si me equivoco, me corrigen. Porque ustedes han trabajado de todo, yo los he visto haciendo de todo. Pero, ¿cuál es la mentira más peligrosa y común que enfrentan los matrimonios hoy en día, siendo contracultura? No sé si me hago entender. La cultura dice esto y la palabra dice esto. ¿Qué han podido identificar eh, para el cuerpo de Cristo como un patrón que Satanás tiene para destruir matrimonios? Y yo tenía en mis anotaciones por acá que a veces la cultura del mundo dice, si no te hace feliz, pues, ¿qué haces ahí? Déjalo. Sí, Si, si no te escucha, pues déjalo. Mm. Como cambiar un celular o cambiar de ropa o sin darle el peso que dice la palabra del compromiso que hicimos delante de Dios. Entonces, ¿qué, con su experiencia, lo que han vivido, lo que han podido escuchar, lo que han podido trabajar también juntos en su matrimonio, ¿qué creen ustedes que es una de las mentiras más comunes que Satanás usa para destruir los matrimonios hoy en día? bueno, de mi lado, yo pienso que es el desconocimiento del diseño del matrimonio que Dios nos ha dejado aquí, específicamente en los roles de cada uno. ¿Qué debe ser un hombre bíblico, un hombre, un esposo bíblico? ¿Y qué debe ser una esposa bíblica? ¿Tú piensas? Sí, yo creo que a eso también le sumamos el orgullo que todos tenemos, ¿ya? Y creo que nosotras las mujeres escuchamos tantas cosas de afuera que nos cuesta mucho cumplir con el rol que Dios nos demanda, ¿sí? Y ese cambio de roles
por el contexto que sea, porque a veces es lo que escuchamos, a veces es como crecimos, en la casa que crecimos, eso desarrolla un pensamiento que en automático sale a pesar de que seamos cristianos. Y les voy a dar un ejemplo súper sencillo. Cuando nosotros nos mudamos, teníamos el comedor y mi esposo me dice, vamos a poner el comedor horizontal. No, vertical. Y yo le dije, no, yo lo quiero horizontal porque así puedo ver por la ventana. Y él me dice, no, lo vamos a poner de la forma que él decía. Y yo le dije, bueno, no importa, tú te vas para la oficina, yo me quedo aquí. Cuando vengas, esto va a estar acomodado. Fue en broma y en serio, más en serio que en broma. Él se va y cuando él sale por la puerta, o sea, el Señor puso convicción y me dijo, eso no es sujetarte a tu esposo. Con algo tan sencillo. Se me explotó. Así mismo. Y yo dije, ok, es verdad. Y el comedor está como dice mi esposo que va a estar. Y está bonito. Sí, está bonito, sí, lo disfrutamos mucho. Pero son cosas tan sencillas porque de pronto, por lo menos yo crecí con un padrastro ausente por su trabajo, por su profesión. Entonces mi mamá era la que estaba en la casa, mandaba y decidía cómo se hacían todas las cosas. Y en ese momento, con ese simple escenario, el Señor me mostró la condición de mi corazón con algo tan pequeño. Y eso puede ser algo mucho más grande, decisiones importantes en donde quiero ponerme por sobre mi esposo. Me gusta, porque la Biblia da una instrucción clara a la mujer de respetar a su marido y someterse a él. No, yo creo que esto lo dije en un video hace muy poco, bueno, ya hace ratito, que no es un sometimiento dictatorial, sino un sometimiento amoroso dentro del contexto bíblico, que es que el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, miren, si ambos cumplen sus roles, en ese momento el Espíritu Santo te dice que esto no es sujetarse Tal cual. Es más, no lo estás respetando. No estás respetando su decisión. Y yo le voy a decir algo a las personas que nos escuchen. No sé, creo que estoy en esta cámara o en esta, no recuerdo. Si usted quiere que su esposo se sienta amado, respételo. Respete su liderazgo dentro de la casa. Respete las decisiones que él toma, sean para bien. A veces nos podemos equivocar y si nos equivocamos, esperamos contar con una ayuda idónea que nos ayude a salir de donde por nuestras malas decisiones nos metimos, porque somos un equipo, ustedes los decían. De acuerdo. Pero mujeres, nosotros respondemos a nuestra alma se siente amada, nuestro ser se siente amado a través del respeto. Entonces creo que eso es clave. Y como es diseño, es lo que ellas necesitan. Ellas necesitan de nuestro amor. Esto funciona de dos vías. Si el hombre ama, va a ser respetado. Si la mujer respeta, va a ser amada. Entonces es de allá para acá, en dos vías. Entonces, donde uno corte esa amor-respeto, ahí hay una separación. Y se levanta de una vez el orgullo. Sí. Interesante. Y estamos hablando del amor bíblico. No es el amor como dice el mundo. Y aquí es donde, qué bueno que venía eso, porque yo tenía una anotación aquí que les quería preguntar, ¿por qué entonces allá afuera hay gente que dice que se acabó el amor? Échame el cuento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo la gente se come eso cuando una esposa que nos está escuchando hoy escuchó de su esposo decir, no, es que ya el amor se acabó? O un esposo escucha de una esposa que dice, no, ya es que el amor se acabó. El amor del mundo es un amor que se basa en tu corazón, en tus sentimientos, o como dice el mundo, Cupido, que te flecharon. Un amor que termina, un amor que depende de las circunstancias,
que cuando ya no es llenado, entonces se acabó. Cuando yo no soy satisfecho, se acabó. Pero el amor bíblico es otra cosa. El amor bíblico es Juan 3:16, es Primera de Corintios 13, ese amor que Cristo tuvo por la iglesia. Entonces, ese amor no es como el del mundo, es un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que es incondicional, un amor protector, un amor que se va hasta la muerte y que es un amor que es una decisión que incluye la mente. No te voy a decir que no tiene sentimientos porque sí los incluye, pero no es movido por los O sea, es sentimientos. una decisión Es consciente. decisión consciente donde hay sentimientos que te lleva a actuar en pos de lo que amas, pero no es movido por los sentimientos. Y hablando del matrimonio, el matrimonio está diseñado para que no se acabe. El Señor aborrece el divorcio. Es hasta que la muerte lo separe. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, si tú has creído en Dios, si tú has nacido de nuevo, tú tienes que entender que lo que está aquí escrito Es verdad. es la verdad, no es lo que tú crees. Entonces, nos alineamos a esa verdad. Y esa verdad es buena. Su voluntad es agradable y es perfecta. Aquí está el diseño de Dios para nosotros y su revelación de Él hacia nosotros. Este es Él. Si Él es nuestro diseñador, Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Sí. Ese amor. Y yo quería complementar que justo le comentaba a mi esposo antes, cuando veníamos para acá, que estaba escuchando a un pastor que citaba a un Puritano. puritano de los De hace años, tiempo. pero me llamó muchísimo la atención la cita, se llama Henry Smith, el puritano, y él decía, el hombre debe elegir a quién amar y luego debe amar su elección. Esto quiere decir que, o sea, no es, bueno, decidí amarte por este periodo de tiempo. No, tú decides amar la elección que hiciste de casarte con esa persona, porque era referente al matrimonio. Porque incluso también dice, se acabó el amor, pero eso me hace pensar en cuán desvalorado tenemos al matrimonio. No vemos el matrimonio como lo que realmente instituyó el Señor para crear una familia, para ese sentido de protección, para reflejar a Jesucristo con la iglesia. No lo vemos de esa manera. Hoy en día el mundo lo ve como alcanzar mis sueños, me conviene casarme contigo porque así puedo tener la casa más rápido, o si tengo el anhelo de ser mamá o papá, si me caso voy a hacerlo. Entonces nos casamos por las condiciones o expectativas erradas y no ponemos a Dios en el centro de nuestro matrimonio. Y también llega la persona que dice, bueno, es que yo me casé con él antes de Cristo. Entonces, como ahora yo estoy en Cristo, pero esa frase, tú escogiste amar a esa persona, hiciste un pacto delante del juzgado, si quieres, delante de quien sea, pero hiciste un pacto de amar a esa persona. Entonces ahora ama la elección que hiciste. Y eso es profundo, porque le da ese sentido de realmente el valor que tiene el matrimonio para el Señor. Y nuevamente, ese elige a quien vas a amar y decide amar tu elección está encasillado en el marco de lo que el Señor ha dicho que debe ser el hombre y lo que debe ser una mujer. No es que ya tú te casaste y ahora te quedas igual con lo que viste de tus padres como ejemplo de matrimonio, lo que viste de los matrimonios de otra persona. Lo que dice Dios del matrimonio es lo que debes obedecer y es lo que tanto hombre como mujer debe esforzarse por seguir y convertirse en lo que está aquí descrito como un esposo y una esposa. Sí, miren, que ahora que mencionas eso, Ale, hace unos días conversamos con alguien, mi esposa y yo, decía, ay, mire, que tengo 34 años y no tengo hijos, y miren ustedes, tienen 34 años y tienen dos. Y mi respuesta a esa persona fue, con mucho amor, le dije, hermana, yo no soy un buen ejemplo, porque yo tuve mi primer hijo a los 19 años y no estaba casado.
y las comparaciones que nosotros hacemos. Y yo amo a mi hijo, bendigo a mi hijo es una bendición, igual que mi hija. Pero tu comparación no es conmigo, es con Cristo, es con la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a buscar comparaciones, es que mi mamá y mi papá, es que mi abuelo y mi abuela, es que en mi familia todos se divorcian, es que en mi familia todos son borrachos, es que no, no, no. Cristo vino a darte una nueva vida, una nueva naturaleza, a darle sentido, orden a lo que Él diseñó. Porque mis abuelos están juntos todavía, están vivos. Los papás de mi mamá tienen como 60 años de casados. Wow. Y, y por más que tienen 60 años de casados, yo te puedo decir que a lo mejor no son un buen ejemplo en Cristo porque no conocen a Cristo. Y nos podemos ir que pero tienen 60 años juntos, pero yo no conozco qué hay detrás de esos 60 años. ¿Me explico? Claro. ¿A qué costo? Porque no estoy hablando de divorcio, estoy hablando de ejemplo. Y el ejemplo es el que está en la Biblia. Mateo 10 dice que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Está bien que mis abuelos tengan 60 años de casado, pero estaría mucho mejor si siguieran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tal cual. Y que esos 60 años estuvieran encaminados a lo que la Biblia dice que es una vida de plenitud, un matrimonio pleno. Entonces, yo creo que las comparaciones han hecho mucho daño y qué bueno que lo dijiste, Alex, porque es en la palabra de Dios donde nosotros debemos reflejarnos. Nuestro matrimonio dice la verdad de quién es Dios. Déjame ver aquí qué dice. ¿Me explico? Entonces, en esa misma onda, el tiempo, de verdad que hoy me perdonan todos. Pero yo tengo algunas cositas aquí que quiero traer a la mesa. ¿Qué papel juega el dinero dentro del matrimonio? Y nos vamos a meter profundo. O sea, el dinero es otra de las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos para que seamos buenos administradores. Y en el matrimonio, siendo una sola carne, no es que lo que yo gano es mío y lo que ella gana en caso de que la mujer está trabajando es de ella. Aquí ambos, lo de los dos, es una sola cosa. Ese es el diseño bíblico. Es el diseño. Somos una sola carne, una cosa en todo. Entonces es un solo pote, donde ella tiene visibilidad, yo tengo visibilidad y todos sabemos y decidimos qué se hace con el dinero. Sí, y creo que esto también es de las partes más complicadas en el matrimonio porque también muchas situaciones dentro del matrimonio surgen por el manejo de las finanzas. ¿Cómo manejan los conflictos financieros dentro del matrimonio? Hubiese quedado mejor la pregunta, pero ya la hice. Bueno. Así que vamos. Bueno, por ahí... Acuerdos. Sí. ¿Cuáles son las cosas necesarias? ¿Cuáles son las prioridades? Sí. Y tomamos decisiones de acuerdo a esas prioridades. Llevamos también nosotros un presupuesto que nos da visibilidad de los gastos que tenemos y cómo podemos agrupar aquellas otras cosas que no son necesidades, pero son de pronto gustos o visiones, proyectos, etcétera, cómo servir a nuestros hermanos también. Entonces, ese presupuesto nos da un norte de qué es lo que hay y nos da visibilidad a ambos. Tener visibilidad de las cuentas de ambos también. Sí. Y como dice mi esposo, acuerdos. Entonces no tomamos una decisión sin que el otro no la sepa. Y no es que lo hemos hecho perfecto. A veces cuando ya me lo gasté es que le digo. Claro. O a veces lo veo en el estado de cuenta y después lo conversamos, ¿verdad? Pero... ¿Qué pasa también? Claro, no, pero siempre es una herramienta ahí. Si te confrontan con el acuerdo que ya hiciste. Por eso es importante tener los acuerdos. O sea, tú acordaste esto, entonces... que sea tu palabra. Entonces, donde no hay acuerdos, empiezan las discusiones y las peleas. Entonces, por eso es muy importante tener esos acuerdos. Sí. Y una de las cosas, disculpa, que también de pronto a veces recomendamos es anoten esos acuerdos.
porque a veces somos seres humanos y como que se nos olvidan, ¿no? Algunas cosas. Entonces, ser intencionales en tener eso anotado si de pronto estamos empezando a crear el hábito de tener acuerdos en el matrimonio y sobre todo con este tema de las finanzas. ¿Ustedes creen que los problemas financieros muchas veces son problemas espirituales disfrazados? O sea, son ramas de problemas espirituales más profundos. Miedos, inseguridades, O eh, gustos, placeres. Ujú. ajá, Sí, que es prioridad ¿Dónde para mí, están tus siendo tesoros? allí quería llegar. sí. ¿Dónde está tu tesoro? Incluso dónde está cimentada tu identidad. Porque no sé si esto pasa con los hombres, pero a veces nosotras las mujeres tenemos gastos innecesarios por cómo quiero que sea mi apariencia. Y no es la apariencia, que era lo que decía mi esposo, las ramas, ¿cuál es la raíz? Tu identidad está en que si te ves de cierta manera, si vistes cierta marca, si sabes realmente dónde está tu identidad. Eso es bien Entonces, común, hermano. sí, Sí, ¿por qué quieres las cosas? Investiga. Pregúntense el uno al otro. ¿Por qué? ¿Necesitamos verdaderamente esto? ¿O de dónde está viniendo? Y nuestro corazón es engañoso. Entonces se necesita oración. Creo que una de las cosas que también puede pasar en el matrimonio, y yo le voy a soltar ese chicharrón a ustedes para que lo contesten, es que de repente la esposa está trabajando y el esposo está desempleado. ¿Cómo manejar esa situación Ujú. dentro del matrimonio siendo la esposa o siendo el esposo? Porque creo que ahí hay un tema de, en ambos, Hay de los dos. suceden Hay de cosas. las dos cosas. Cuéntame cómo manejar esa situación, porque puede estar pasando dentro de Sí. nuestra casa, de las personas que nos están oyendo. El hombre tiene que conocer cuál es su rol dentro del matrimonio, como hombre, como esposo, y dentro de las cosas es ser proveedor. No es la única cosa. Lo que dice la palabra. Sí, pero no ser una de las partes de ser proveedor es ser proveedor económicamente o ser sustento de su hogar, porque también tiene que proveer seguridad y proveer espiritualmente para tanto sus niños como para su esposa. Pero si no tiene trabajo, esfuérzate por ser ese esposo que debes ser. Busca trabajo, ora, pero no te quedes en la casa haciendo nada, dejando que la culpa se te meta en la cabeza, sintiéndote menos. Y bueno, yo sé que debo ser, pero wow, mi esposa gana más y ella, como gana más, tiene el poder para tomar las decisiones. Eso no es así, eso ayuda mucho también que la esposa conozca cuál es su rol. Y el rol de la esposa es ayudar, ser ayuda idónea para su marido, no acusarlo con palabras, sino seguirse sometiendo, porque no es por valor, es por orden. Y no es porque ella esté trabajando o porque dé más al hogar, no, es por diseño, aunque ganes más. Entonces, el rol de la esposa en ese momento es levantar y dar ánimo a su esposo y seguirse sometiendo hasta que las cosas cambien. Pero, y si no cambian, sigan estando completamente cada uno en sus roles, confiando en el Señor. sí. Y creo que ahí es donde ayuda mucho también el tener una sola bolsa, por decir así, Sí. del dinero. O sea, no es lo tuyo y lo mío, es nuestro. Entonces, independientemente que haya alguna temporada donde uno de los dos, y con este ejemplo que usaste, la mujer esté trabajando, al final no es mío, porque la palabra dice que ya no serán más dos, sino uno. Entonces no se trata de que uno solo esté trabajando y es el sustento de la casa, en este caso de la mujer, sino que realmente entienda que es de la familia. Y se puede dar el otro del lado de la mujer queriendo ella trabajar, o sea, que su visión o su estar bien es trabajar, Encuentra su valor ahí. su valor Ajá, en el trabajo y le gusta el trabajo, pero creo que es en Tito 2 que habla Sí. de las ancianas y de las mujeres, sí, cómo deben ser cuidadoras de de su su hogar. hogar. Entonces el diseño del Señor es un hombre proveedor que sale y una mujer que es cuidadora de la casa. Y eso está completamente siendo atacado en este mundo. Ese término de una esposa sometida o una esposa que es ama de casa
es contracultura actualmente, pero es la cultura del reino. Entonces, una familia sana eh, no se deja llevar por la cultura del mundo, sino por lo que está aquí. Estoy, Hay, estoy, hay, hay situaciones y hay situaciones. Ujú. Hay tiempos donde tiene que salir a trabajar la mujer o el esposo, pero el diseño ideal, y debe ser nuestras oraciones, que nuestros hogares sean acorde al diseño ideal. Ese es el esposo que ama, que es sacerdote de su casa, que es líder, que lava a su esposa y a sus hijos en la palabra, que es su predicador favorito, su pastor, su proveedor, su cuidador. Y esa esposa que es, vamos a mejor a leer Tito 2 para no, Amén, amén. Mientras lo mientras lo buscas busco. allí, yo quiero anexar algo a lo que decía Alex. Mira, bien es cierto que hay temporadas donde la mujer tiene que salir a trabajar por situaciones diversas, pero el diseño bíblico, mujer que me escuchas, hombre que me escuchas, es que según Proverbios, la mujer sabia edifica un hogar, edifica un hogar. Y según la palabra de Dios, nosotros somos proveedores por diseño. Es una tarea que nos encomendó el Señor. Por eso no es carga para un hombre pararse todos los días a las 4 de la mañana, coger su vianda y salir a trabajar por su familia. Lo hace con amor, sí, es cansón, lo que sea, pero lo hace, se para porque es diseño. Ahora, el hecho de que por una temporada tú hayas trabajado por alguna necesidad puntual, que también es válida, también es cierto, no significa que el diseño no funcione. El diseño está. Y lo que va a leer mi hermano en Sí, Tito, ya que estabas ajá, hablando de eso, ella me ha compartido ese temor de ella, de que cuando llegue el bebé, porque le gusta su trabajo, el temor de cómo va a ser ese cambio, porque ella entiende cuál es el diseño y estamos orando por eso también. Entonces se da, y es evangelio, hermano, es y es el negación, evangelio. Ujú. muerte y resurrección. Es negarse a tus gustos. Claro que te gusta tu Total. trabajo, pero tú te niegas a ti misma y adoptas el diseño que sabemos que es bueno, agradable y perfecto para tu vida y que va a dar fruto Ujú. de sus hijos llenos de amor, de una buena crianza, de que están pendientes de qué consumen, de qué se llenan. Y eso Sí, solo lo Sí, puede hacer una madre. sí. ¿Me Y más explico? en este tiempo en Y el que más en este estamos. tiempo. Total. mira, Tito 2 del 3 en adelante. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay honra a la palabra de Dios en que una mujer sea lo que dice Tito 2. Ujú. Amén. Sí, y también podemos ver que en Proverbios 31 habla de que esa mujer hace con sus manos y que sus ganancias le permiten comprar Sí, un viñedo. Entonces hay una confusión, ¿no? Porque, bueno, me quedo con esto, si eso es lo que tengo que hacer. O sea, el Señor es soberano y Él es un Dios de orden. Y si la mujer puede contribuir, esto no desmerita el cuidado que deba tener con su casa, porque incluso habla del cuidado que tiene no solo con su familia, sino incluso con sus siervos en sí. este contexto. Sí, señor. Entonces es una confianza también del El marido está esposo. confiado en el corazón de su mujer, en Proverbios 31. Sí, Dice que su Entonces esposo es pueden bien conocido con los ancianos de también. la ciudad exactamente. Y es por medio de la mujer sabia. Ujú. alabada por sus hijos y por su marido. Sí. Y me Entonces, gusta eso. Antes, que yo sé que ya se acabó el tiempo, pero escuchen esto, porque justo eso que acabas de decir, hubo un tiempo que ministró mi vida muchísimo. La honra que una mujer necesita viene de sus hijos y de su esposo. ujú,
Cuando yo leí eso, que es alabada por sus hijos y por su marido, no necesitaba los aplausos externos. Ujú. La mujer de Proverbios 31 se regocijaba en tener su esposo y sus hijos en la voluntad de Dios. Sí. Así es. Me encanta Sí. ese proverbio. Y eso es una locura para el mundo. Es Es ridiculizado una en el locura mundo. para el mundo. Sí, Es ridiculizado hoy en día allá afuera en la cultura actual. Y exacto. debemos defender la palabra de Dios porque va a permanecer para siempre. Así Amén. es. Para Entonces siempre. yo creo que una pregunta para nosotras las mujeres también es, mientras estamos en un trabajo, estamos sujetas a la autoridad de un jefe o una persona superior. Entonces, ¿por qué no lo hacemos cuando estamos en el contexto de nuestra casa? ¿Y por qué vemos a esta mujer de Proverbios 31 y de pronto exaltamos esas cositas con las que nos identificamos, pero ¿y todo lo demás? Porque es una mujer que está sujeta a su marido, que es una mujer que cuida su hogar. Entonces, ¿dónde está mi corazón? ¿Sí? Está tras lo que yo quiero, tras las visiones que yo tengo, tras las metas que yo tengo, o realmente entiendo el rol que Dios me ha dado de ser una ayuda idónea, una esposa, una madre. Y la belleza que hay en ese diseño para el matrimonio y la honra que es caminar en ese diseño. Es, Es una Sí. locura. Sí. Y es Le cuenta al contra... mundo. Sí, sí, Le Sí. cuenta al mundo quién es Dios. totalmente. Y ahí está la belleza de lo que hablamos del matrimonio. O sea, porque la iglesia se sujeta a Cristo, porque Cristo eligió amarnos a nosotros. Eligió amarnos a nosotros aun cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Él. Él eligió amarnos y Él empieza a santificarnos en toda esta obra hasta que Él venga o nos lleve con Él. Y es lo mismo que pasa en el matrimonio. Entonces, si Jesucristo se sujetó a la obediencia del Padre, es una belleza para nosotras sujetarnos a la autoridad de nuestros esposos. Y es algo que no podemos ver por todo lo que hablan allá afuera, porque nos cuesta ponerlo en práctica. Entonces es una decisión diaria, porque no amanecemos todos los días como hoy voy a obedecer a mi esposo en todo lo que me diga. O sea, quizás sea la intención, pero en el día a día no pasa así. ¿Viste, hermana? A ti también te Sí. pasa. Claro, A ti por también te supuesto. cuesta. Mira que estás hablando esto ahorita mismo y primera de Pedro 3, 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué locura. Entonces es diseño del Señor Sí, y trae almas y transforma. sí. Para cerrar, porque tenemos que honrar también a nuestros hermanos que están ahí, tú sabes, apoyándonos en Parqueando. Quiero hacerles una pregunta y que la respondan sabiendo que la persona que está del otro lado les va a prestar su oído y su corazón a lo que van a decir. Si usted hoy ve a una persona o un matrimonio, hoy tuvieras la oportunidad de ver a un matrimonio una sola vez y no lo vas a ver más, y está a punto de divorciarse, está en una crisis que dice, no damos más, y tiene 2, 3 minutos para darle un consejo, ¿qué le dirían? Creo que no hay otra solución para esta situación que Cristo, el Evangelio. Utilizaría ese tiempo para predicar el Evangelio, el amor, la gracia que hay derramada sobre nosotros, que hay disponible por el arrepentimiento, por el perdón que se nos es dado. También les expondría la belleza de lo que es vivir y la bendición que es vivir en un matrimonio conforme al diseño del Señor y que el perdón es el camino, que el perdón cubre multitud de pecados, que no hay nada que no pueda ser perdonado por el Señor. Y hay restitución, hay una esperanza, que no vivimos
para este mundo, que todo esto va a pasar, pero las recompensas en la eternidad son gloriosas y no se comparan con los sufrimientos de aquí. El Evangelio, Cristo es la solución. Bueno, yo creo que concuerdo con eso, porque independientemente de lo que pueda estar pasando, Cristo es el único que puede restaurar y puede traer sanidad. Entonces, yo creo que aprovecharía esos pocos minutos para, si ya conoce de Cristo, recordarle quién es ese Cristo que decidió, en quién decidió confiar. Y cada caso es muy puntual, pero la solución de todas nuestras situaciones es Cristo. Entonces, parecemos un disco rayado Sí. o parece trillado, pero es que si no lo buscamos a Él, nada puede prevalecer. No hay un check, no hay una lista de cosas que hacer. Es renovación por medio del Espíritu Santo. Dependemos completamente de Él. Amén. Así es. Mis hermanos, me quedaron como 15 preguntas pendientes. Sí, Valoy está Pero pendiente con una. el tiempo nos perdona y yo quiero cerrar a todas esas personas que nos escuchan. Gracias por estar del otro lado, gracias por conectarse, gracias por compartir, gracias por suscribirte al canal, quizás compartirle este contenido a las personas que están pasando dificultad en su matrimonio. Si no lo has hecho, pues lo puedes hacer ahora. Y quiero decirte que el matrimonio no es la unión de dos personas perfectas, como bien lo decían mis hermanos, siendo vulnerables en este espacio, sino es la decisión de dos personas pecadoras que aprenden a depender de un Salvador perfecto que es Sí. Cristo Jesús. Así que si tú estás del otro lado y todavía no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo reconozcas como el Señor de tu vida, que te encierres en tu cuarto donde estás ahí y le pidas por tu matrimonio, le pidas que entre en tu matrimonio, le pidas que entre en tu finanza, le pidas que entre en las áreas de tu vida donde no estás viendo el reino de Dios y puedas reconciliarte con Él, porque todo lo que tú necesitas está en Cristo Jesús. Amén. Y lo vas a comprender cuando empieces a vivir el Evangelio, que es negación, que es cargar tu cruz y seguir lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que bendiciones a todos, les amo, nos vemos el próximo lunes en Parqueando. Gracias mis hermanos por venir a acompañarme hoy con este tema tan maravilloso. Y no sé si le quieren decir a la gente que se suscriba al canal, que hay gente que no se suscribe, No hermano. puede ser. Hermanos, suscríbanse al canal, por favor. Parqueando con Jesús. Porque si no, no le llegan las notificaciones de las Claro, próximas ahí está, actividades, ahí ¿verdad? está. Así que de los próximos temas, que esto en realidad es para nuestra edificación. Así que suscríbanse. Ya saben, bendiciones a todos, familia, les amamos. Hasta el próximo lunes.